Bueno, gracias por venir. Está tremendo el centro para venir para acá, ¿no? Sí. Y además llueve como loco. ¿No? ¿Hace frío? Sí. Vamos a disfrutar, vamos a pasar unos minutos tratando de disfrutar y aprender. A mí me agarró igual 10 minutos y ya me cambió la vida. Me cambió la vida para mal, porque me tengo que hacer todo, tengo que volver a nacer. No, mentira. Bueno, Daniel, bienvenido. Otro aplauso para... Bueno, Daniel les va a presentar el libro con una serie de imágenes. ¿Está? Hola, simplemente, hola. sí. Hola. Hola. Sí. ¿Estás Fabián? Pero antes, yo supongo que todo el mundo conoce a Daniel Perosetti, pero yo quiero no hacer una biografía, sino decirles lo que me genera a mí el doctor. Por supuesto que por nuestro trabajo y porque tenemos muchos años, yo conozco a muchos doctores, pero conozco a pocos que comuniquen y transmitan de la manera que transmite Daniel Perosetti. Conozco a muchos médicos intensos, fríos, eminencias, algunos un poquito ignorantes también, para que los voy a engañar. Para que los voy a engañar, también hay muchos periodistas de esa clase, en todas las actividades. Pero Daniel tiene una cosa especial, que es que te transmite tranquilidad. Y cuando, bueno, fue contra una incidencia, igual no sé el nombre del paciente, pero una experiencia que tuvimos hace segundos, cuando estaba ahí arriba, mientras nos estamos preparando, estamos hablando de nuestras vidas, no llamó el paciente o la paciente, creo que le estaba devolviendo a Daniel un llamado a una paciente, que por lo que yo escuché, no estaba especialmente escuchando, pero yo soy periodista, seguramente esa paciente estaba muy angustiada porque se sentía mal e interpretaba que había tenido, por ahí estoy diciendo una pavada, vos me corregís, que había tenido algo parecido a una isquemia o una, Sí, algo, creía tener algo parecido. A una ACV, imagínate. Entonces yo me detuve a escuchar porque lo que primero hizo Daniel era preguntarle los síntomas, y a medida que le iba respondiendo, sin una palabra más y sin una palabra menos, lo que verdaderamente tenía, iba tranquilizando a esa paciente. Hay muchos médicos que tranquilizan a pacientes terminales, no hay ninguna novedad esa, pero le estaba dando la está informando con mucha precisión y mucha corrección y con el tono perfecto para que esa paciente se tranquilizara. Mientras le sugería que tomara no sé qué medicamento que estaba tomando, yo pensaba que él mismo era un potente analgésico frente al vínculo con esa paciente. Yo no me atiendo con el doctor López Rosetti, así que no lo estoy haciendo todavía, no sé si. Pero sí tengo amigos que se atienden con él, o a los que Daniel atiende con su generosidad, con todo el trabajo que tiene. A dos personas que conozco mucho y quiero mucho, una hace tiempo que no la veo, otra es un amigo mío del alma, que lo atiende Daniel, le provocó cosas que son muy importantes en la vida, que igual que la frase sencilla que me dijo cuando estábamos viniendo acá, yo constantemente me quejo que no tengo proporcionalmente el porcentaje de disfrute necesario que debería tener en compensación a todo lo que trabajo. No me quejo ni me hago la víctima, de alguna manera es una elección.
tan gil no soy inteligente, así que es una opción que he tomado. Y generalmente cuando uno empieza a hablar de esas cosas tan profundas, deja el título ahí, porque no le voy a pedir a Daniel que me diga qué es lo que tengo que hacer para resolver ese problema. Me dijo, por ahora escuchá esta frase que te voy a decir. Retenela y en cualquier otro momento conversamos. ¿Cuál es la frase? ¿La agenda? No hay cambio de vida sin cambio de agenda. Y yo casualmente miré la agenda que tenía ahí y la volví a mirar y dije, esta es la agenda de un tipo que no sé si quiere disfrutar tanto de la vida. Sí, que labura mucho y con una trampa importante. De todo esto que les estoy hablando tiene mucho que ver con el libro de Daniel, que se llama Emoción y Sentimientos, porque uno siempre cree que elige con la cabeza, que después de todo razona. Y el libro, no sé si ustedes lo leyeron, pero se lo recomiendo, después va a firmar libros, va a firmar sus ejemplares, que demuestra con evidencia científica que es absolutamente al revés. Y termina, bueno, vi la agenda y dije, no, sí, lo que tengo que hacer es cambiar la agenda. Tengo que empezar a cambiar la agenda. Este tema nos encontramos. No nos encontramos. O no voy a hacer esto. No sé si está recomendado, pero una buena manera de empezar a elegir uno las cosas que cree que le hacen bien es empezar a decir no. Por alguna razón, muchos de nosotros, yo me incluyo, será culpa, necesidad, tienen muchos más, bueno, está bien que preferiría no hacerlo, como decía ellos. Y de eso habla el libro. ¿O no? Más o menos de eso hablar. Bueno, gracias a todos por venir, gracias por la presentación. Sí, no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan, claramente distintos. ¿Podemos poner el primer slide? El que sigue. Hay una cosa que me llama, puedo caminar, ¿no? Por acá. Sí, ¿cómo? Hay una cosa que me llama poderosamente la atención cuando le empecé a dar vuelta a este trabajo, y es la siguiente, que nada más que los tres colores básicos dan todos los colores de la naturaleza. Es sorprendente que sea así, pero 3 colores básicos dan todos los colores. ¿Podemos dar la que sigue? La que sigue. Do, re, mi, fa, sol, la, si dan toda la música de la naturaleza. Es decir, 7 notas mezcladas dan toda la música de la naturaleza. ¿7 notas solas? Sí, todo eso dan, las 2, re, mi, fa, sol, la, igual que 3 colores dan todos los colores de la naturaleza. Es sorprendente que las mezclas, la que sigue por favor, simplemente es así. Y la verdad es que somos una mezcla de emociones que dan sentimientos. ¿Qué es una emoción? Una emoción es algo verdaderamente ancestral que traemos desde millones de años atrás y que nos constituye. Una emoción es algo que tiene rostro, es una vivencia que tiene rostro. Cuando nacemos lo traemos y las emociones son 6. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Son las emociones básicas. El desprecio. Y el desprecio también, y le vamos a hacer vamos a consignar algo respecto al desprecio porque tiene algo de pensamiento y de denostación al otro. Básicamente son 6. La que sigue, por favor. Pues las emociones básicas dan origen a todos los sentimientos. Nosotros estamos constituidos por esas emociones. Pensemos o no pensemos. Cuando Cerati lloraba, vieron que se decía que cuando estaba en coma y venía un amigo y tocaba la guitarra, le caían unas lágrimas, lo cual era sumamente impactante para la madre seguramente, muy potente, porque música, cordialidad, compartía y le caía una lágrima. ¿Uno qué piensa? Que hay un sentimiento atrás de eso y ni que hablar de una mamá. Bueno, sorprendentemente, aunque parezca chocante, eso puede ser simplemente un acto reflejo emocional, sin que haya conciencia de situación. Las emociones las traemos todos por naturaleza. Un ciego pone cara, un ciego de nacimiento, cara de miedo, o de tristeza, o de alegría sin haberla aprendido nunca.
Cuando la emoción básica pasa por la corteza cerebral, es decir, cuando la emoción básica pasa por el prisma del pensamiento, se constituye en un sentimiento. En el libro, la palabra emoción está en rojo y la palabra sentimiento está en azul. No es Sí, casual, yo te iba a preguntar por eso. porque la emoción es intensa, aguda y dura poco tiempo. En general, la alegría como tal, la tristeza como tal, son intensas, modifican mucho el cuerpo, taquicardia, pasa algo y se va en poco tiempo. El sentimiento tiene menos repercusión física, pero dura mucho tiempo y muchas veces toda la vida. Cuando el cerebro, el pensamiento, materializa la emoción, constituye el sentimiento. Dicho de otro modo, un sentimiento es emoción más conciencia. No sé si me expliqué. Es totalmente distinto. La que sigue, por favor. Y una emoción tiene tres cuestiones: la reacción física, la reacción expresiva y la vivencia objetiva, subjetiva. La reacción física es que cuando me emociono, algo cambia en mi cuerpo. Por ejemplo, taquicardia. Segundo, la reacción expresiva, el rostro, cómo me expreso. Y tercero, la experiencia de vivir la emoción. Siempre una emoción tiene esas tres cosas biológicamente hablando y nosotros lo traemos por naturaleza. La que sigue, por favor. Con Ariel Tarico hicimos un ensayo interesante, que es el siguiente, muy potente lo que hicimos con Ariel. Un día lo llamo y le digo: mira, Ariel, estoy haciendo esto, un libro así, y tengo fotos de banco que utilizo en la facultad donde está el rostro de alegría, de tristeza, etc. Pero me gustaría hacer algo. Sí, Doc, dale, lo hacemos. Nos reunimos en un estudio fotográfico. Antes de eso llevo un cerebro plástico y le explico cada una de las partes donde se activa en el cerebro en una emoción. Los actores, y Ariel es un muy buen actor, es más, en el agradecimiento, cuando le digo: che, Ariel, ¿cómo te pongo en el agradecimiento? Porque digo, actor, cómico, Nelson Castro, ¿qué hago? ¿Cómo le pongo? Y me dice: actor cómico. Excelente. Pero la primera palabra es actor. ¿Qué hace un actor? Vivir la emoción interna y eso sale al rostro. Entonces la experiencia fue, Luis, extraordinaria, porque lo que hicimos primero esta fue la última emoción, que es la emoción de miedo, decidimos qué emociones hacer en cada momento y dejamos el miedo para el final. ¿Sí? La tristeza para el final. ¿Y por qué dejamos la tristeza para el final? Porque podría influenciar las otras emociones y podría haber dificultado la evocación. Quieran creer que cuando puso cara de tristeza, vivenció tanto la emocionalidad interna, es el procedimiento que hacen los actores de Stanislavski, que es el hecho de vivir la emoción interna, que se puso a llorar. Una cosa, y lo tengo filmado, lo tengo grabado con el celular y las fotos. Esta es una fase de miedo. La que sigue, por favor. Esta obviamente es de enojo, de ira. La que sigue, esto claramente de alegría. La que sigue, esto es claramente de tristeza. Acá, miren, acá hay una lágrima. Pero después lo tengo grabado cuando le caen las lágrimas. La que sigue, esto es de asco. Todos ponemos la misma cara, ¿eh? En cualquier parte del planeta es reconocido porque nosotros aprendimos, todo lo que hacemos fue seleccionado por la naturaleza. Nada de lo que nosotros hacemos no está dispuesto para que lo hagamos. La cara de asco, no les voy a decir que la pongan, pero la cara de asco tiene que ver con incluso taparse la nariz a la elevación del labio superior para que no entren malos olores. Es decir, esto lo hacíamos hace millones de años. Y si usted se embaraza, no tenga que hacer necesariamente, pero si usted se embaraza... Si usted por casualidad se va caminando por ahí, se embaraza, es probable que tenga náuseas. Y dice: uy, qué macana. Bueno, tiene náuseas porque la naturaleza fabricó algo que en el cerebro se llama área postrema, en el cuarto ventrículo, y se preparó para que la mujer tenga náuseas para que no coma cosas venenosas. Es decir, sensibiliza el gusto millones de años atrás para que ni de casualidad se coma una porquería que le caiga mal al pibe. Por la naturaleza, todo lo que hacemos... Por eso ve la náusea de las embarazadas. Psicobiológicamente, bueno, todo lo que hacemos... Es protector. Todo fue seleccionado por la naturaleza. La que sigue, por favor. Esto es de asombro. La que sigue, por favor. Esto es denostación. La denostación es un poquito más compleja, es una séptima emoción, porque en la denostación hay algo cerebral, cognitivo, pensante, que dice: vos sos menos que yo. De algún modo te menosprecio.
Entonces no solamente está la cara de miedo, de alegría, tristeza, sino que hay un razonamiento de que vos sos menos que yo. Eso tiene que ver con la denostación. ¿Cuál es el origen de la denostación? ¿Tiene un origen? Sí, todo lo que existe tiene un origen. Cada cosa que existe en nosotros tiene una causa y un porqué. Las orejas son para escuchar y están para adelante porque los ojos están para adelante. Si miren, hagan esto. No es necesario que use esto, no. Hagan esto. Las orejas están mirando para adelante. Ahora hagan esto ustedes. Hagan esto ustedes y hablen. Cambió el mundo. Cambió totalmente. ¿Se dan cuenta lo que es? Es decir, cada cosa que es... ¿Por qué? Porque nada más que esto. Y las cejas están porque los que nacían sin cejas se infectaban los ojos, tenían conjuntivitis, qué sé yo, se morían, se infectaban y no tenían descendencia. Todo lo que tenemos es por algo. Nombren algo y le voy a decir por qué está ahí y no es casual. La que sigue, pero la denostación es un sentimiento, es una una emoción compleja. Cognitiva, compleja, sí. Es como el amor, como el odio, por eso está... Porque el asco, perdón, que me metan estos quilombos. El asco es el asco, pero para denostar uno tiene que tener una intencionalidad. Bueno, un pensamiento previo, ¿no? Sí, hay una comparación. La comparación, todos nos comparamos. De ahí a ser envidiosos es otra cosa. Pero la comparación es un fenómeno normal. La que sigue, por favor. Esta. Un sentimiento es la comprensión consciente de una emoción básica, que entonces se hace sostenida en el tiempo. Algunas veces toda la vida. Amor, fe, culpa, vergüenza, odio, envidia, celos. Frente a otros siempre. Siempre frente a otros. Sí. No, bueno, algunas cosas son personales. La vergüenza es estrictamente personal. ¿Por qué sentimos vergüenza? Sentimos vergüenza porque sentimos que no hemos estado a la altura de lo necesario en el grupo social de pertenencia. Es decir, yo siento vergüenza cuando no doy lo que se esperaba de mí. Siento culpa cuando genero un daño al entorno por responsabilidad mía. Ahí vienen las patologías. Si la culpa es en exceso, uno es un culpógeno y eso es patológico. Perdón. Si tengo ausencia de culpa, soy un psicópata y puedo dañar sin tener dolor. Te voy a meter en un lío. No. Hace unas horas un chico de 15 años le pegó un tiro en la cabeza a un bebé de... Lo escuché, sí. De 3 años. Eso está fuera de todo registro. Sí, lo que pasa es que eso es parte de un fenómeno psicosocial que tiene que ver con el estrés colectivo y lo que estamos viviendo en todo el mundo, en general y en la Argentina en particular. Eso evidentemente tiene razones antropológicas, sociológicas, de altísima complejidad, donde un chico determinada edad cree que se usa un arma como cualquier cosa, y excepto que haya estado bajo el influjo o dosis de droga, cosa absolutamente posible, por supuesto, seguramente se va a arrepentir. Seguramente va a existir un arrepentimiento. Pero la culpa y la vergüenza no se activó antes que... No, pero pasarán horas y pasa. ¿Vos te acordás cuando un día en un peaje en Panamericana, dos se pelean para entrar, llevan dos muchachos y uno se saca un revólver y lo mata al otro? ¿Cuánto tardó en arrepentirse esa persona? Nada. Cuando tomó conciencia, de hecho claro está que era un agresivo previo. Yo no llevo un arma, mucho menos cargada, y no la voy a sacar para matar a alguien. Pero la emoción es más fuerte que la razón. Por eso debemos prever mentalmente cómo actuaríamos emocionalmente. Digo, ¿cómo podemos educar una emoción? Sabiendo que el pensamiento, la razón, no es buena mecánica para saber cómo voy a actuar emocionalmente cuando esté mentalmente involucrado. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que yo debo saber que el día que tenga una emoción, la mejor condición posible es diferir en tiempo mi reacción. Dicho de otro modo, si usted tiene ganas de matar a alguien, ¿no tuvieron nunca ganas de matar a alguien? Alguna cosa conocida. Figurativamente sí. Sí. Ganas de matar a alguien, te quiero pegar, quiero reaccionar, quiero decir una mala palabra, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Bueno, hágalo. Pero al otro día. ¿Al otro día lo hace o no lo hace? Bueno, eso es lo que hay que aprender. Diferir. Cuando diferís, cambió la historieta. Diferir la emoción. Ahí en uno de los capítulos habla de la prueba del bombón. Salto un ratito de tiempo.
¿Qué es la prueba del bombón? En la Universidad de Stanford, Luis, tomaron a los chicos de 5 años, 5 y 6 años que trabajaban en la universidad y lo hicieron entrar en una habitación completamente vacía como esta, donde había una mesa donde arriba había un bombón, un malvadisco, como se llaman, parecido a un bombón. Y al chico le decían, mira, ahí tenés un bombón, te dejo acá, si te querés que lo comes, si no te lo comes después te doy 2. En un rato vuelvo. Y se iban 15 minutos. No había nada, el chico no podía hacer nada. Muchos se comían el bombón. Otros no se lo comían y cuando venía el investigador lo felicitaba y le daba ese bombón más otro. ¿Me expliqué? Sí. El experimento no termina ahí. Termina entre 14 y 15 años después, donde ven qué pasaron con todos esos chicos. ¿Y qué observaron? Que los que habían diferido por comerse el bombón, 15 años después tenían mejores exámenes en las facultades, tenían mejores test psicofísicos, tenían mejores test psicológicos, le iban mejor en las relaciones interhumanas, tenían mayor inteligencia emocional. ¿Qué tenían esos chicos naturalmente? Podían diferir la emoción aguda. Cuando vos diferís para ganar después, ahí estás mejor para manejar el futuro. No sé si me explico. Llama la prueba del bombón. La que sigue, por favor. Sí, pero algunos te dicen, el bombón pasa una sola vez en la vida. Sí, pero no es el caso de lo cotidiano. En lo cotidiano, esa es la oportunidad. Y no sé qué quieres decir con bombón, no te quiero hacer más preguntas. Bueno, está bien. El tren, el bombón pasa una vez en la vida. No, le dijeron así a mi mujer cuando y así todavía está buscando a quien se lo dijo, no lo puedo encontrar. Si mezclo todo esto, igual que los colores y el do, re, mi, fa, sol, así, lo que sostengo es que según realmente cada uno de ustedes, ¿vos cómo te llamás? ¿Sí? ¿Cómo? Ludmila. Ella cree que Ludmila es la racional de Ludmila. Y no. Ludmila es, como cada uno de nosotros, la mezcla de emociones y sentimientos que nos constituyen. Porque simplemente es el 99% de nuestra historia desde que somos hombres monos. Es decir, toda la vida hemos sido, desde hace 4 millones de años para acá, emocionales y sentimentales. La razón existe hace nada de tiempo. No sé si me explico. Por eso la bajada del libro dice, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Y las emociones pueden ser como los sentimientos positivos y negativos. Si le ponemos color a las emociones y sentimientos, si una emoción es siempre mala y negativa y un sentimiento siempre es malo y negativo, es de color oscuro. Y si son lindos y positivos, son de colores. Cuando mezclamos colores, la mezcla de todos los colores da el blanco. La ausencia de color de toda virtud emocional o sentimental da negro. Si el batido de frutas, emociones o sentimientos que tenemos, el batido en un licuado que cada uno de nosotros tenemos, da un negro, ausencia de todas cosas buenas, la que sigue, obtenemos esto. La ausencia de todo lo bueno, Hitler. Pero si hay colores, riqueza emocional y sentimental, la mezcla es un blanco, la que sigue, y tenemos a la Madre Teresa. En el medio estamos todos nosotros. Lo importante es detectar esa emoción y sentimiento y desarrollarla, la que sigue. ¿Qué es más importante? Si la razón o el corazón. Por muchos motivos, la emoción y los sentimientos es más importante que saber que energía es igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. La felicidad y el bienestar está en el manejo emocional. Los profetas se comunican emocionalmente. Los artistas se comunican emocionalmente. Lo que más te llegó en la vida no es la tabla de multiplicar del 3. Lo que más te llegó es una palmada, una palabra de tu mamá, de tu papá. Lo que más te llegó en la vida y lo que te llevas es una emoción. Nunca es una razón. No estoy menospreciando la razón, ¿eh? Digo, en la vida tenemos que tener equilibrado razón y emoción. Pero quiero enfatizar la importancia de la emoción para que empecemos a buscarla. Porque planearte un asado el domingo, una reunión con amigos el jueves a la noche con una picada de por medio, es una decisión emocional. Y eso es más importante que la razón. Pero la picada tiene mucho colesterol. No importa. Ni te cambio una pizza a la angustia de estar solo. Olvídate. No, y nunca cambies, pero jamás, 1 kilo de peso por 1 gramo de felicidad. No tengo duda, te lo digo como médico, como persona, nunca cambies 1 kilo de peso por 1 gramo de felicidad. Leí recientemente un estudio que decía que la soledad es más perniciosa para la salud, sí. Pero
10, 20 veces, no El sé. aislamiento percibido, Luis, produce enfermedad. La que sigue, por favor. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. ¿Logro transmitir lo que quiero decir? La que sigue, por favor. En el Mundial de Fútbol del 98, y esto me habrán escuchado decir, cuando Roa ataja el último penal y pierde Londres, pierde Inglaterra, ese día y los 3 días posteriores aumentaron los infartos en Inglaterra 2,5 veces. Sí, al atajar ese penal murieron más ingleses que en Guerra de Malvinas. Y así les puedo dar un montón de ejemplos. Cuando los proyectiles Scud en la primera guerra del Golfo eran lanzados por Saddam Hussein, desde el territorio de Hussein a Tel Aviv, esos misiles que eran rusos, tuvieron que agrandarle la carga de combustible para que puedan volar 600 kilómetros, y la carga útil de explosivo era mínima. Murieron nada más que 2 personas por la caída de los proyectiles de Saddam Hussein. Pero se triplicaron la cantidad de infartos durante una semana. Más porque creían que podía tener tecnología de gases tóxicos o bacteriológicos. Fundamentalmente en los judíos que vivieron el Holocausto. Si recuerdan, en esa época todos estaban tapando las ventanas con cintas para evitar que entren gases tóxicos, porque podía suceder. ¿Qué es? Emoción. En la inundación, yo no lo sé, habría que medirlo, pero en la inundación de La Plata seguro murió más gente. No tengo duda, porque tuvo que haber más infartos. ¿Cómo prevenís que una emoción te mate un infarto? Bueno, primero, mata la emoción negativa, nunca la positiva. Una persona puede morir de un infarto, como vemos en los noticieros, cuando lo asaltan. ¿Vieron? Pero nadie muere de un infarto con la misma taquicardia cuando en maternidad te dicen los felicitos tuvo un hijo. Acá está el varón, acá está la nena. Nunca la taquicardia, uno no muere por taquicardia. La taquicardia de felicidad no mata. La que mata es la taquicardia de angustia, de miedo. Es decir, es la emoción. Ustedes saben que el único que se infarta es el ser humano, ¿no? Los animales no se infartan. Los animales, un perro no tiene infarto, un gato no tiene infarto, un caballo no tiene infarto. Tienen otras enfermedades. Si yo fuera cardiólogo de perros, me moriría de hambre. No tienen infarto estos tipos. ¿Por qué? El perro tiene muchas emociones y tiene sentimientos. Como todos los animales, por algo tenemos comunicación emocional. Esta presentación podría terminar acá. ¿Cuál es la razón intelectual por la cual te comunicas con un perro? Es emocional. Y vieron la cara de un perro o de un gato. O sea, es impresionante. Y esa comunicación es afectiva y es emocional, no es otra cosa. Pero el hombre tiene la capacidad de anteponerse al presente. Al único que lo pueden echar del trabajo, perder un problema de jubilación, o estar en un piquete, o algo severo, es el temor del mañana. Y el temor del mañana, la abstracción del futuro, no la tiene un perro. El perro no sabe qué le va a pasar mañana, vive el presente. Y eso es bueno. Por eso la meditación, por eso vivir el presente. ¿Qué dijo Churchill? Me pasé toda la vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. ¿Qué dijo John Lennon? La vida es lo que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas. Vivir el presente, bueno, el extremo de vivir el presente es un animal. Los animales. Cuando nosotros nos anteponemos a eso, el que tiene... No quiere decir no pensar en el futuro, tenés que pensar en el futuro. Tampoco quiere decir que no pienses en el pasado. Tenés que pensar en el pasado, es tu historia. Pero tener un exceso de pasado y un exceso de futuro es malo. Un exceso de futuro es estrés y ansiedad. Y un exceso de pasado es melancolía, tristeza y depresión. La que sigue. Y de estas hay un montón de ejemplos. La que sigue, esto lo vamos a avanzar. La emoción creativa. Fíjate lo que le pasó a Ravel. Fíjate lo increíble de Ravel. Todos conocen el bolero de Ravel, ¿no? Es hermoso. Y es una secuencia. ¿Cuándo creó Ravel esto? Fíjate la influencia de las emociones y la razón. La razón controla, entre comillas, muchas de nuestras emociones. ¿Qué le pasó a Ravel? Ravel se enferma de una demencia, que no es la de Alzheimer, sino es una demencia más rara que es una llamada frontotemporal o demencia de Pick, que altera los lóbulos frontales y parte de los parietales de acá. Los frontales son los que razonan, el intelecto. Al perder ese frontal, Ravel, pierde el control que la lógica ejerce sobre su emocionalidad. La característica de la enfermedad de Pick o demencia frontoparietal o frontotemporal de Pick, a diferencia del Alzheimer, es que te genera un trastorno obsesivo compulsivo y conductas repetitivas.
hasta acá. Y es lo Dame que un ejemplo, el Daniel. bolero de Ravel. Escuchen el bolero de Ravel. Es siempre igual. Googleen esta noche el bolero de Ravel. Siempre igual. Y siempre igual. Y siempre se agrega un instrumento. Googleenlo por Dudamel. Es excelente, un venezolano. Googleenlo y van a ver que siempre igual. Pum, pum, pum. Dice, ¿qué es? Es un mantra. Es lo mismo que un mantra tibetano. Es lo mismo que rezar las cuentas del rosario. Y es lo mismo que un judío que reza así. Todos hacemos lo mismo. Somos biológicamente y emocionalmente iguales. Y la expansión emocional puesta en la posibilidad de la existencia de un Dios también es igual. Existen separaciones religiosas que son claramente ridículas porque todos venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar. Ustedes van a Jerusalén y en un lugar de 300 metros a la redonda está el Muro de los Lamentos de los judíos, está el Santo Sepulcro de los cristianos y la Mezquita de Omar de los musulmanes. Y está todo ahí. Y un judío entra a un templo y se pone el kipá. Un cristiano entra a la iglesia y se saca el sombrero. Y un musulmán entra a la mezquita y se saca los zapatos. Todos hacemos lo mismo con distintas vertientes culturales. Pero la raíz emocional que nos constituye, Luis, es exactamente la misma. Somos iguales. Quiero decir una cosa. Ustedes saben que cuando el fruto de la relación sexual entre familiares, en general, genera más alteraciones genéticas a los hijos. ¿Sabían eso? Sí. Bueno, de hecho, Tutankamón tenía un problema. Tutankamón no podía caminar, tenía que usar muletas y bastones, porque tenía una enfermedad, justamente porque por unidad genética, porque el padre tuvo con la hermana el hijo. Bueno, ese es un ejemplo. Buscar la diferencia, la naturaleza busca nuestras diferencias para lograr que el fruto de la unión de la diferencia será mejor de lo que vino. Por eso busca que haya diferencias genéticas. Ustedes habrán besado a más de una persona. Bueno, y vieron que les gusta Lo más. pueden decir sin vergüenza, ni culpa. Ni culpa. Pero se habrán dado cuenta que a algunos les gusta más que otros. Entre otras cosas, tienen que ver con las diferencias inmunológicas de la saliva. La naturaleza se encargó de que te guste la mujer u el hombre que sea genéticamente más distinto que vos, para que la unión de los dos dé algo superador. ¿Me expliqué? Sí. Esto es así. ¿Uno elige la pareja inconscientemente por razones darwinistas? Bueno, eso no tengo ninguna duda. O sea que vos te... Yo Aparte, elegí una bomba alta de Pero- rubia porque yo soy un enano para bueno, mejorar la especie. Decía algo que... no me quiero meter en intimidades, Luis, no me pongas en muy... Pero es sorprendentemente es así, o sea, parece increíble, y si fuéramos suficientemente inteligentes, nos daríamos cuenta que la naturaleza buscó siempre la diferencia para mejorar el producto. Es la escala, es simplemente darwiniano. Se busca la ventaja de la unión de los dos progenitores para que el que está sea mejor que el que vino. No sé si me explico. Sí. Por naturaleza, pensar diferente del otro es para obtener una tercera idea superadora de las dos previas. Si ella piensa distinto a mí, lo mejor que puede suceder es que pensemos distinto y que vayamos a discutir, porque el producto de la fusión de ambos pensamientos, en lugar de ser una rivalidad, es una superación. El pensamiento que viene de un conjunto siempre es mayor que el individual. Que dos discutan y no se pongan de acuerdo es antinatural. La grieta no debiera existir. Bueno, te iba a preguntar Existe eso. emocionalmente. Sí, no solamente sobre la grieta en Argentina, ¿no? En términos colectivos, hay una especie de involución del pensamiento, ¿no? El mundo está mejor que antes. Está mejor, en términos... Claramente, ¿De hay menos cuánta- guerra de que qué antes, se antes? salva más gente ¿De que qué antes. antes? Millones de años, 100.000 años, 200.000 años o 2.000 años. Estamos mejor que antes. Hay menos guerra que antes, aunque parezca mentira, mueren menos gente que antes, está la medicina, vive... O sea, estamos mejor que antes. Tenemos muchos motivos para ser claramente optimistas. Ravel generó esto porque tenía conductas obsesivas, compulsivas y de perseverancia porque tenía esta enfermedad de Pick. Fíjense cómo variando una parte del cerebro, la creatividad de este genio, que terminó diciendo algo increíble. Mirá cómo termina Ravel. Un día escucha por radio el bolero, pero ya estaba muy avanzado su enfermedad demencial.
y escucha y le fascina. Y dice, qué bárbaro este tema, qué bárbaro esta música, es un auténtico increscendo, ¿quién lo habrá escrito? Y era ahí, cosa fuertísima, la que sigue. Esto es un mantra tibetano. Lo mismo, cuando uno se concentra, lo que está haciendo es un movimiento repetitivo e hipnótico. Lo mismo que rezar las cuentas del rosario, lo mismo que el movimiento de los judíos cuando rezan así. Todos hacemos lo mismo. Los movimientos repetitivos, ¿qué es meditar? Fácil. ¿Nunca se quedaron embobados frente a un fogón? Y te quedás mirando la llama así, ¿nunca te pasó? Ahí estás meditando. Porque estás focalizando la atención de tu hemisferio izquierdo sobre un objeto focal. Que puede ser el fuego, que puede ser la respiración profunda, el pranayama del yogi, o que puede ser las cuentas de un rosario. Ese movimiento repetitivo te permite ingresar en una condición biológica y psicológica que se llama meditación. La que sigue para adelante. Enrique Santos Discépolo, tristeza. Cuando hice historia clínica de Discépolo, que me interesó muchísimo, lo primero que hago con un personaje, un día vamos a hacer historia clínica 3, pero lo primero que hago es saber por qué murió. En historia clínica no busco por qué murió, sino las razones por las cuales vivió. A veces se interpreta mal, pero el tema es buscar las razones por qué viven. Una vez el padre Mamerto Menapache, ¿lo conoce? Sí. Un fenómeno de tipo, un filósofo, él te dice, mirá que me llamo Mamerto, pero no ejerzo. Un tipo excepcional, Mamerto era un tipo excepcional. Cuando le preguntaron por qué murió Favaloro, al día siguiente estábamos todos ahí, ¿por qué murió Favaloro? Y él, muy amigo de Favaloro, Favaloro fue una semana antes y pasó el fin de semana en Los Toldos con él. Así que él sabe cosas. Entonces, le dice, ¿por qué murió Favaloro? Y él dijo, le puedo decir por qué vivió. Fíjate vos la diferencia de cómo ver una cosa totalmente distinta. Y Discépolo, cuando veo, porque quiero hacer la historia clínica, todos dicen que muere de tristeza. ¿Se puede morir de tristeza? La verdad que sí, porque la tristeza, la emoción y la soledad simplemente hace mal. Pero yo no podía saber cómo murió porque no tengo biopsia, porque no tengo anatomía patológica, no tengo electrocardiogramas, no tengo nada. Pero tengo los tangos. Y los tangos hablan mucho de la emocionalidad. Primero de los que rodean, igual que el familiar, que viene. Cuando viene a la consulta, suponete que él es el paciente y viene la esposa acá. Para mí es tan importante lo que él me dice y tanto más lo que dice la esposa. Y al revés. Y si la silla está vacía, cuando un médico atiende a un paciente, tiene que saber que esa silla vacía está ocupada por alguien. Es la familia y el grupo familiar. Uno tiene que ir un pasito más lejos. No es nada más que el paciente que está acá. La silla vacía tiene un contenido. Enrique Santos Discépolo, entonces, por ejemplo, Homero Mansi estaba muriendo de cáncer en el Instituto del Diagnóstico, donde operaron, por ejemplo, a Eva Perón o a Sandro, o trataron a Sandro, estaba muriendo de cáncer y le dedica un tema a Discépolo. Lo crea muy rápidamente, levanta el teléfono de Vaquerita, lo llama al gordo, a Pichuco, y le dice, gordo, ponele música a esta letra para nuestro amigo Discepolín. Y de ahí sale el tango. Sé lo que te cuesta ser feliz con tu cara pálida de clown, de payaso. Ya Discépolo me estaba diciendo que era un triste, que era un depresivo. Qué foto tremenda esa, ¿eh? Sí, tremenda. Pero después voy, y si no tengo biopsia, pero tengo una biopsia emocional de un tango de él, y de varios tangos de él. ¿Podemos poner la que sigue? Y esta es una. Tango 1. Uno es la mayor expresión del yo, del super yo, y del ello freudiano, y del preconsciente, el inconsciente y el consciente. La máxima integración de nosotros somos uno. Uno, y dice, uno, fíjense que todo esto es emoción menos una palabra. Uno, nosotros, el yo más profundo que existe, busca, pletórico, intencional, lleno, pletórico, de esperanza. ¿Qué más irracional que la esperanza? Las palabras más lindas siempre son emocionales. El camino que los sueños, ¿qué más irracional que un sueño? Que los sueños, ¿qué más irracional? Un sueño no tiene ni pie ni cabeza, izquierda, derecha, arriba, abajo. Prometieron, las promesas se hacen con el corazón, se hacen con un cumplimiento emocional. Tenés que ser muy, muy persona para prometer y pero cumplir. Esperanza, sueño y ansia ya es un cóctel que es un... Emocional, prometieron a sus ansias. Y ansias viene de anxiety, del inglés, de ansiedad. Deseo súbito. Angustia, que es lo mismo que angustia, angst
del alemán. Igual que angustia, angor pectori, viene del alemán, todo del mismo lado, ansiedad. Sabe, lo puse entrecomillado, ¿por qué? Porque es la única palabra pensante de todo esto. Que la lucha es cruel, cruel es dolor emocional, y mucha, pero lucha y se desangra, desangrarse fuertemente emocional. Los colores no fueron hechos en las Naciones Unidas, Luis. Los colores son emocionales y vienen de nuestro pasado ancestral. Cada color lo es porque emocionalmente nos representa algo en nuestro pasado. ¿Qué era el color de la muerte? La sangre. Cuando te atacaba una fiera y era natural que hace millones de años relacionemos color rojo con muerte, porque era la sangre. ¿Y dónde nos íbamos a sentir bien? En el verde del pasto. Y nos íbamos a sentir protegidos de las fieras. Y en los matorrales para protegernos del enemigo. Y si no podías ver porque venía la noche, el negro, tenías miedo y llorabas como cuando eras chico. ¿Y qué venían? Los colores cálidos de la mañana, el celeste. Cada color tiene una representación emocional. El celeste y la mañana. Una psicobiología del color. Ningún color. Entonces lucha y se desangra por la fe. ¿Qué es más emocional que la fe? Que lo empecina. Es todo fe. Fíjense que acá hay una biopsia emocional de Discépolo que me hace pensar que era un depresivo melancólico y que tiene que ver con la posibilidad de una muerte súbita por ruptura de una placa de ateroma de la arteria coronaria que determine la muerte súbita. Iba a tomar una cerveza porque estaba deprimido después de todo esto, pero ahora la cerveza se puede, ¿no? Sí, perfectamente, te hace bien. Y lo mejor es con amigos, picada y con amigos, compartido. Todo lo el cerebro es un... ¿Así viene la ateroma? Sí, no demasiado, pero no es que te lo medique, no te hago la receta, pero nuestro cerebro es un órgano social. Siempre estás mejor, ojo, mejor solo que mal acompañado, pero buscar las relaciones buenas son fertilizantes del alma. Siempre. Y la soledad hace mal. La que sigue. ¿Se acuerdan de esta película en Star Trek? Viaje a las estrellas. Sí. En Viaje a las Estrellas, esto era muy fuerte, a mí me gusta mucho y la siguen pasando, por supuesto. En Viaje a las Estrellas, la que sigue, por favor, estaba la tripulación, que era el Capitán Kirk, sería así, mi sueño yo, porque era el médico, McCoy, esta era la Teniente Ojura de comunicaciones, el navegante, el señor Zulu. El que tenía levante el capitán, que igual, ¿no? Sí, el capitán, sí. ¿Viste? Pero bueno, y el mejor amigo era este hombre, que era un vulcano, el señor Spock, con las orejas así. ¿Se acuerdan de esta película? Sí. Es buenísimo. Y Spock tenía un conflicto con la emoción. ¿Por qué tenía un conflicto con la emoción? Vieron que levantaba la vez, ¿cómo puede estar sintiendo eso? Porque él había nacido de una terrícola madre y del padre que venía del planeta Vulcano. Y los vulcanos tenían muy pocas emociones. Entonces el nacimiento de los dos, entre la terrícola y el vulcano, nació un intelectual enorme, de hecho era el oficial científico, siempre sabía todo, pero tenía dificultad para captar la emoción. Empatía. Le costaba, entonces siempre daba vuelta en eso. Ellos, la que sigue, por favor, en el planeta Vulcano saludaban así. No todo el mundo puede hacer esto. ¿Ustedes pueden hacer esto? A ver, mucha gente no puede hacer esto. Usted no puede, usted no puede, usted puede. ¿Quién puede? Levante la mano el que puede. Bueno, el que puede tener un familiar vulcano. La que sigue, por favor. Y este es Data. Data es un androide que en la serie sigue después. Ya no tiene nada, ni corazón, porque es electrónico. Pero él, desde el punto de vista electrónico, quiso saber qué sentía la persona, el ser humano que tenía emoción. Y tuvieron que, ¿saber qué, Luis? Hacerle un chip integrado en el antebrazo izquierdo, pero para que funcione y pueda tener emoción, al chip le tuvieron que poner 1 centímetro cuadrado de piel humana. ¿Por qué? Porque no hay emoción sin cuerpo. No existe la emoción. Todas nuestras experiencias de vida son emocionales, aunque no las vivamos como tal y las guardamos. Les digo algo que está ahí en el libro, pero invéntense cualquier historia. Una persona sale, fíjate esto, y esto tiene que ver incluso con la decisión política. Una persona va con amigos y quiere ir a tomar un café que lleva a un bar. Y van caminando y lo encuentran y de golpe ven en una esquina muy lindo, un restaurante muy bonito, con columnas rojas, unas cosas doradas y grandes ventanales. Entran, discuten con el mozo, no la pasan bien, después la cosa de acalorado pasa, terminan su café y se van. Pero la experiencia no fue la mejor. Pero pasó, se olvidó. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto a todos les pasó algo alguna vez, algo así. 5 años después, van con amigos, otro grupo, cruzan una plaza, van caminando así,
y van a tomar algo, un bar, después del viernes de trabajo. Y van así, entonces alguien dice, uy, hay 2 bares enfrente al cruzar la plaza, ¿a cuál vamos? Y él levanta y dice, aquel. Y va a aquel y pasa un muy buen momento. ¿Por qué decidió aquel? Porque el de la izquierda era rojo, con grandes ventanales, y le hizo acordar inconscientemente a una experiencia vivida 5 años atrás. No sé si me expliqué. Perfecto. No existe emoción sin cuerpo. Es cierto que la emoción es un fenómeno cerebral, igual que vibra la cuerda de una guitarra. Pero la cuerda de una guitarra vibra y se siente solamente si está el cuerpo de la guitarra. Debe vibrar la caja. Cuando ese hombre vivió una experiencia mala en ese bar, donde hubo una discusión, el cuerpo le pasó algo, taquicardia, transpiró, se le subió alguna hormonita, algo le pasó. Y le quedó memoria. Le quedó una guitarrita con la cuerda que vibró y lo que sintió el cuerpo. Inconscientemente la guardó en la memoria y nunca más se acordó ni se va a acordar en su vida. Pero el día que va así y levanta así, ve rojo y de la celda de memoria, en el inconsciente, sale la guitarra que le dice, antes, en una circunstancia roja, dorado y de grandes ventanales, no la pasaste bien. Él nunca va a saber por qué eligió el de la derecha. Completamente irracional igual, ¿no? Completamente emocional. Irracional. Sí, pero así salvas tu vida. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de experiencias que te dicen cómo te vas a sentir en determinadas circunstancias. La que sigue, esto ya es más moderno, la Guerra de las Galaxias, la que sigue, cuando el líder, si ven la película, iba en la Estrella de la Muerte, él tenía un maestro Jedi que le enseñaba, déjate guiar por la fuerza, por el sentimiento, por la emoción. ¿Se acuerdan que peleaba así en un peliculón? Como el otro. Pero En cualquier momento vas a ver las conferencias del tío de Jedi, maestro Jedi. Y él en un momento va en la Estrella de la Muerte, que es el planeta enemigo, y tenía que largar un proyectil por un agujero muy finito, era casi imposible. Y lo iban atacando de atrás y tenía las computadoras. Ganar era casi un imposible. Y en un momento, en la central de él, los amigos lo estaban monitoreando. Y él recuerda la voz de su maestro que dice, déjate llevar por la fuerza. Apaga las computadoras, en la central se ponen nerviosos porque dice, apagó las computadoras, se deja llevar por la fuerza, y en la película lanza el proyectil y destruye al enemigo. Eso existe porque es lo ancestral, emocional que tuvimos en nuestra etapa de aprendizaje. Cuando vos conocés a alguien, te cae bien o mal, de acuerdo a cómo te cayeron, personas similares años atrás. Cuando vos decís, este tipo seguro es de este modo, o esta tipa es de este modo, es porque lo aprendiste antes. No quiere decir que sea de ese modo. Te podés equivocar, ¿no? Sí, claro. Hoy acabo de tomar una persona así. Emocionalmente. Bueno, tenía algo de información, pero... ¿Está Nacho más acá? ¿Qué se fue? Bueno, pero eso tiene... Pero, bueno, quiero decir que también tenía que ver, porque por la edad sentía que iba a funcionar en el equipo que nosotros estábamos. Y bueno, pero eso es muy probable que va más allá del... La semana que viene te cuento. O el mes que viene. Todas las cosas deben pasar, Luis, la prueba del tiempo. Todo debe pasar la prueba del tiempo. Aceptando una cosa más. El tiempo no es que nos cambie, sino que evolucionamos. Eso explica el por qué 2 personas pueden dejar de ser amigos o ser pareja 10, 15, 20 o 30 años después. Ni porque peor ni mejor, pero a veces... Igual si lo pienso, comprendo que hubo muchos elementos racionales en la decisión, ¿eh? Seguramente debe existir. Pero yo te digo... Muchas comparaciones vinculadas con la edad, la toma de decisiones... Bueno, lo que está haciendo Luis es convencerse que fue pensando. No es cierto, no es cierto. Él cree eso, y si nosotros metafóricamente, lo que pasa es que es periodista, si nosotros lo que pasa es que no es un ser humano, es un periodista. Claro, es un mamífero periodista. Entonces, si posicionamos como desde ya que... Tenemos confianza, pero no toque tanto. Sabemos claramente que la emoción, lo decimos, está en el cuerpo. No hay emoción sin cuerpo, igual que la cuerda y el cuerpo de la guitarra. No existe. El cuerpo es absolutamente necesario para vivir una emoción y un sentimiento. Emotion, movimiento, no existe biológicamente. Es imposible que así no sea. Otra vez lo comentaba, vos ponés un cangrejo en un estanque con la pata atada al fondo y se queda ahí y no puede salir. Pero tirás un predador natural, que es un pulpo, y el cangrejo se asusta,
suelta la pata y se va corriendo. ¿Qué hizo? Un fenómeno que se llama autotomía. Se estresó agudamente y en la articulación de la pata, vieron que después le crece, en la articulación de la pata, los vasos sanguíneos, Luis, se hacen tan finos que se muere esa parte y se desprende. Y eso lo hizo por una emoción negativa aguda de miedo frente al público. Es sorprendente, pero es así. Ahora, vamos a suponer que la emoción radica en una parte del cuerpo, que no es así, radica en todo el cuerpo. Pero si la emoción está en el corazón, y el pensamiento está en el cerebro, cosa que no es así, pero si metafóricamente decimos así, lo que él hizo hoy es decidir con el corazón y explicarse con la razón. Entonces, la emoción decide y la razón justifica. La emoción decide y la razón es la agencia de prensa que hace racional, por eso de periodista, hace racional nuestra emocionalidad para que sea entendida por todos. Yo tengo la memoria de que en el tipo de decisiones que tomé de esa manera, una memoria no científica, han sido las correctas. Bueno, es lo que le pasó a él cuando apagó las computadoras, se dejó llevar por su intuición y logró el objetivo. Y no es casual que esto 30 años atrás, o 20 y pico, pero el otro 60 años atrás. O sea, es increíble el adelanto de la ficción respecto a lo que realmente pasa. Pero decidimos, yo te digo una cosa, la emoción decide y la razón justifica. ¿Qué debe tomar? ¿Qué lógica debe tener la toma de decisiones de un presidente? No, decide igual que vos y que el chapista de acá al lado. Exactamente igual que vos. No sé a qué presidente te refieres, pero es igualmente lo que está, tiene absolutamente, es absolutamente emocional. Y tiene una carga adicional tiene una carga de comprender que una toma de un número involucra a millones de personas. Sí, los poderosos, en general, el poderoso es una persona que maneja destinos. Una persona que maneja destinos es un director técnico de un equipo de fútbol, vos jugás o no jugás, un empresario en tal lado, hacemos esta decisión, un presidente, alguien que maneja destinos es un poderoso. Pasa con los presidentes y muchos poderosos que se agrandan. Y en ese agrandarse creen que pueden manejar sus células del mismo modo que manejan a los demás. Cosa que nunca es así, porque las células no entienden de política, sino que entienden de biología. No sé si me explico. No. Sí, explícame más. Muchos de los poderosos creen, no se cuidan en salud, hacen barbaridades, porque creen que no les va a pasar. Cuando vos ves que a un presidente le pasó una pavada en salud, no es nada. Pero si le pasaron 5 pavadas en un año, ya no es nada. Y el expresidente Kirchner tenía ese problema, ¿no? Tenía, entre otras cosas, tenía ese problema. Pero el presidente actual minimiza también sus problemas. Sí, lo que sucede también, sí. Podemos hablar de cualquiera de ellos sin ningún conflicto en ese sentido. Es natural que todos los jefes de Estado minimicen su... Y es natural porque tienen un esfuerzo superior que es el logro. El político vive constantemente amenazado. Cuando creo que era Menem que decía que dormía con un ojo abierto, y es lógico porque el político tiene un proyecto determinado del cual se le van a oponer un montón de personas. Entonces, por naturaleza, el político tiene enemigos. Entonces, es lógico que tenga un nivel más alto que el común denominador de las personas. ¿Por qué? Porque está muy estresado en su trabajo. Es esencial el manejo de las tensiones. Esencial en puestos de poder. La decisión política, el decir voto a este, y toda la explicación, yo veo televisión, y son todas explicaciones racionales, y me río. Veo paneles donde hay, no, porque tal y tal y tal y tal y tal, y yo sé que no es eso, es porque le gusta. O tal y tal y tal es porque no le gusta. Pero se decide básicamente emocionalmente. Sí. El otro día entrevistamos a Durán Barba, que no sé si alguien lo escuchó. Yo lo escuché. Sí. Y habla como el Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Entonces eso genera medio una... Sí, pero tiene una simpleza y una precisión. Entonces empezó a hablar de símbolos. Y decía que, no importa que te guste más o menos, no estamos discutiendo política, que Cristina, lo que simbolizaba a Cristina era la defensa de los pobres. Y no había con qué dar. Y Macri de los ricos. Y venía con un ADN que simbólicamente estaba defendiendo a los ricos, que no tenía nada que ver ni con las acciones reales, ni con la racionalidad, era sencillamente un símbolo, y que hoy la gente elige por símbolos, que lo eligieron al presidente de Francia, Macron, porque hay 2 o 3 cosas que
que le cayó simpática a la gente, entre otras el vínculo tan especial con una mujer que le lleva 24 años, no sé si la única, que determinó que le dijeron por ese tipo de cosas. Sí. No, y sí, pero no, yo no tengo absolutamente ninguna... eso, ¿no? No, bueno, las decisiones son emocionales. Nos autorizamos a decir que no son racionales y netamente después emocionales. le ponemos Después le agregás la razón para explicarlo y no digo, ojo, no estoy desmereciendo la razón. De hecho, personalmente, el paciente que tengo más cerca, soy fuertemente racional, tengo mucho de racionalidad. Pero no desconozco nunca la emoción. Lo que pasa es que no nos gusta decir que somos emocionales y sentimentales. Pero excepto que esté socialmente aceptado. Por ejemplo, en el fútbol. El que es de Racing va a ser siempre de Racing, y no importa qué ni ninguna razón, pero está aceptado que es de Racing. Y una cosa interesantísima, nunca va a cambiar de cuadro. Nadie cambia de cuadro. ¿Por qué? Por el batido que tenemos, por el licuado que tenemos. Y el licuado que tenemos no cambia. Puede cambiar la expresión racional, pero lo que tenés adentro es cuando yo te dije, vos, Ludmila, sos vos emocional y sentimentalmente. Y sos de River, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Ese es un problema, ¿no? La ciencia todavía no... Es una patología, es una patología que no ha determinado. Pero como hay muchos, vamos a quedarnos acá, ¿no? Pero es de Boca y no va a dejar de serlo. ¿Por qué? Pero tampoco se lo cuestiona racionalmente, porque todos hemos aceptado que ahí la emoción es la única que tiene una validez. La que sigue, por favor. David y Goliat, y con esto termina. La historia de David y Goliat es extraordinaria. Es una historia mítica, solo comparable a la Ilíada y a la Odisea. David era un simple pastor de ovejas. Era muy chiquito, muy joven, no podía ir al combate. Sus 3 hermanos fueron al ejército israelí y luchaban contra los filisteos, en una zona que hoy es lo que sería la Franja de Gaza, entre el Mediterráneo y el río Jordán. Los filisteos tenían un gigante, que era Goliat, venía de la ciudad de Gat. Medía 3 metros y pico. Usaba armadura, usaba escudo, usaba un casco, un yelmo y tenía una larga lanza. Era indestructible y obviamente le ganaba a todos cuerpo a cuerpo. Un día, lo único que sabía hacer David era cuidar las ovejas y ahuyentarlas con una onda. Una onda es como una soga así, con una tela en la punta, un rabo, un cuero, donde ponía una piedra, hacía esto y lanzaba la piedra. Y con eso ahuyentaba a los lobos. Era lo único que... Y no pudo ir a la guerra de chico que era. Un día el padre, Yesé, que vivía en Belén, le dice que le lleve quesos al comandante del escuadrón y trigo a los hermanos que estaban en combate. Y él va, se lo lleva. Se entera ahí de la existencia de Goliat. ¿Qué tenía David? Fe. No importa si Dios existe o no, pero tenía fe en su Dios. Entonces le dice al rey Saúl que le permita combatir contra Goliat. Goliat era indestructible y él lo iba a destruir. Lo convenció y el rey aceptó. Ya estaba vencido. Entonces le pone armadura y todo lo necesario para combatir. Pero era tan chiquito y tan débil que no podía mover las armas, porque eran armas de guerrero. Entonces dijo, voy a ir nada más con mi túnica, la onda, el morral. Tomó 5 piedras del piso y se las puso en el morral. Se enfrentó al gigante, a Goliat. Goliat se rió y dijo que iba a repartir las tripas de su cuerpo a las aves rapaces del cielo. Seguramente, como emoción básica, David sintió, Luis, miedo, seguro, ira, enojo para ganar, sorpresa al verlo tan grande. Tomó una piedra, un guijarro, hizo así con toda velocidad y debía haber muchos, pero muchos pastores que sabían usar la onda tan bien como él. Le pegó acá al gigante que con el golpe cayó muerto al piso en el instante. ¿Ganó por la habilidad? ¿Ganó por el uso de la onda? ¿Ganó por la ira? No, ganó por la fe. Ganó por la emoción cristalizada por el prisma del pensamiento y la conciencia, que es la fe. La que sigue. Tal vez sea mejor pensar menos y sentir más, la que sigue. Piense menos y sienta más. Y este es un consejo que se lo doy como médico. Busquen desarrollar las emociones, los sentimientos, empatizar con el otro, ponerse en los zapatos del otro,
disminuir la incapacidad de comunicación, que se llama lexitimia, y el 10% de la población lo tiene. Cuando digo piense menos y sienta más, es porque la felicidad no pasa por acá. Yo sé que estoy diciendo algo que todos están de acuerdo. La felicidad no pasa por acá. La felicidad pasa por el sentir. La que sigue. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. La que sigue. Gracias. Qué bueno por el continuo. Estaba pensando